Estás escuchando Puertas Abiertas en CV Radio. Bueno, no sé si sabíais, Pipo, ponte los auriculares porque nuestra invitada la tenemos vía telefónica, que hoy es el Día Mundial del Autismo. Sí, yo sí que lo sabía, claro, y además sí, me he acordado mucho, y tenemos aquí a Chimo, que es un gran tío del cine, de la película que me impactó mucho, Rayman, de Dustin Hoffman, claro, que era autista, verdad, sí, era autista, y esa película me impactó muchísimo porque además el papelazo que hace Dustin Hoffman es increíble, y a raíz de ahí pues empecé a mirar y a estudiar, a leer un poco de lo que es el autismo. Sí. Bueno, hoy tenemos a Aurora Carbonell, que es fundadora y presidenta de YouCan, que es una asociación de ámbito nacional especializada en tratar personas con el TEA, que es el trastorno del espectro autista. Aurora Carbonell, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por atenderme. Nada, gracias a ti por hacernos un hueco en la agenda. Hoy, que es un día en el que imagino que estamos todos, ¿no?, detrás de ti para pedirte algunas palabras. Por cierto, cuando hablamos del trastorno del espectro autista, ¿esto por qué es? Porque decimos la palabra espectro y nos suena a muy grande, muy amplio, ¿no? ¿Qué quiere decir exactamente? Bueno, significa al final que es un amplio abanico de posibilidades, de características, y dentro de ellas, cuando los profesionales revisan el manual diagnóstico para poder evaluar y diagnosticar a estas personas, se acogen al espectro autista porque la forma en la que aparecen estas características es muy variada, no es una única. ¿Me explico? Sí, o sea que no existiría un autismo, sino muchos diferentes, ¿no? Correcto, de hecho no hay dos iguales. No hay dos personas iguales. No hay dos personas con el mismo diagnóstico. Con el mismo, no, digamos que lo que se conoce socialmente es que tienen dificultades a la hora de tener relación social, de interacción, tienen dificultades para comunicarse o para expresar, que tienen dificultades para mantener la mirada, para entender lenguaje abstracto o metáforas, y que son poco expresivos, que no comunican emociones. Pero esto no es real del todo, es decir, no todos tienen estas dificultades, a veces solamente es una pequeña limitación en una de las áreas, o en dos, o en otras. No hay un manual que realmente ellos cumplan todos los criterios, eso es lo que quiero decir. O sea, que cada enfermo autista, digamos que es un mundo diferente, ¿no? Bueno, no se le puede llamar enfermo, sí, porque no es una enfermedad, no se van a curar, quiere decir, es una condición con la que van a vivir toda la vida y que es una forma en la que su cerebro funciona, y a esto se le llama de esta manera. Oye, ¿y una persona que es autista siempre tendrá el mismo grado de autismo o cambiará o se suavizará a lo largo de la vida? Claro, lo que sucede es que cuando empiezan a manifestar signos de alerta, pasan por una serie de profesionales, pues por atención temprana, después por otros especialistas, van también a neuropediatría o a psiquiatría infantil, y digamos que somos muchos los profesionales que trabajamos para que cada vez tengan más capacidades. Entonces, lo lógico es que si todos desarrollamos un buen trabajo, cada persona con este diagnóstico va a ir mejorando y va a ir ganando autonomía, funcionamiento, habilidades, y que cada vez va a estar más adaptada y se van a ir disminuyendo las limitaciones que presentaba. Por tanto, sí, sería que cada persona, dentro de sus características y sus dificultades, tiene que ir a mejor. Entonces, ese grado al que tú haces referencia tiene que ir mejorando. Uh-huh. O sea que con el tiempo y, digamos, estos ejercicios, cada uno los suyos, ¿no? Mejora la enfermedad. Claro, por eso es muy importante que la atención precoz, ¿no?, que desde los primeros signos de alerta ya los centros infantiles se empiece a intervenir tanto con los propios usuarios como con las familias, porque las familias van a ser clave en el desarrollo que ocupan estas personas, ya que al final viven con ellos y necesitan un estilo de aprendizaje diferente a lo que llamamos niños neurotípicos, ¿no? Entonces hace falta que la familia entienda qué está pasando, cómo funcionan, cómo comunicarse, cómo enseñar, de qué manera es más fácil que aprendan,
y cómo entender las necesidades que tienen. Entonces es muy importante que estén asistidos tanto desde sanidad como desde educación, desde servicios sociales, y que la familia y el usuario pues estén acompañados por buenos profesionales. ¿Vosotros estaréis por una educación de los chavales que padecen esto inclusiva? Es decir, que estén con los demás o no? Correcto, sí, 100%. Ya no solamente por ellos, que por supuesto, es decir, es necesario que la sociedad incluya en el día a día que hay personas que funcionan diferente y que no por ello son menos válidas, ¿vale? Porque al final debemos de naturalizar que cada persona, cada individuo tiene unas necesidades diferentes, unas formas de aprender diferentes, unos intereses diferentes, y que todos tenemos capacidades para aprender y conseguir lo que realmente nos motiva o lo que nos resulta de interés. Entonces, en los colegios es importantísimo que se atiendan a la diversidad y que el resto de niños naturalice que somos plurales, que cada uno de nosotros es diferente al de al lado. Bueno, hoy lanzáis la campaña Cooperación, ¿no? Correcto, estamos muy motivados, la verdad es que sí. ¿Y en qué consiste la campaña? Bueno, pues Cooperación nace con la intención de aprender desde la experiencia de otros profesionales, sin tener que esperar años para ver el resultado, ¿vale? Aquí en España, concretamente en Valencia, somos muy nuevos en este ámbito. Sí que hay profesionales que tienen una trayectoria de 20-30 años, pero en general un trabajo estructurado, un metodológico, registrado, pues es bastante reciente. Igual estamos hablando de unos 15-16 años aproximadamente. Entonces, ¿qué sucede? Que todos los que nos dedicamos a esto tenemos que esperar muchos años para ver el resultado de la semilla que cultivamos, ¿no? Que ha pasado en la evolución de los años con el trabajo que hemos hecho. Entonces, desde nuestra asociación apostamos por intentar que esto se agilice, ¿no? De qué manera, de manera que podamos ser lo más profesionales posibles desde el momento uno, ¿no? Entonces, hemos elegido diferentes países y estamos en contacto con diferentes países con la intención de ver qué experiencias y qué feedback tienen ellos de su trayectoria en este ámbito, ¿no? Y así intentar ahorrarnos años de ver resultados, ¿no? Directamente que podamos intercambiarlos. Aurora, Chimo Pérez quería hacerte una pregunta, que está aquí con Pipo Arnau también. Hola, Aurora, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, hola, buenos días. Enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo y, en fin, ojalá, ¿verdad?, que salga todo el tema de promoción que estáis haciendo y empujar en favor del autismo, ¿verdad? Quería preguntarte, ¿qué diferencia o qué relación puede tener el autismo con el síndrome de Down? O nada, vale. O ninguna. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, porque en el síndrome de Down estamos hablando de un diagnóstico que está asociado a genética, ¿vale? A una problemática en cromosomas. Sí. Y cuando hablamos del trastorno espectro autista, todavía no hay claro un origen, ¿vale? Se barajan diferentes posibilidades, pero no estamos hablando de 100% genético. Entonces, no hay ningún tipo de relación ni se puede directamente comparar. No. De hecho, lo vemos, ¿no? Las personas con síndrome de Down cumplen una serie de características mucho más definidas, como que tienen un fenotipo, ¿no? Que es esto de que tengan una cara similar, ¿no? Unos rasgos faciales similares, que aparezca discapacidad intelectual, que tiendan a ser más hipotónicos y una serie de problemas metabólicos y por esto a veces tienen más peso. Pero en cambio, cuando hablamos del trastorno espectro autista, no se ve nada físicamente, no tiene ningún rasgo anómalo ni con fenotipo ni nada, no tiene por qué haber discapacidad intelectual, no aparece ningún rasgo que se repita con todas las personas que están diagnosticadas. Sí, te lo decía porque estamos haciendo, soy productor de televisión y estamos haciendo una serie maravillosa, preciosa, que la ha comprado Televisión Española, que el protagonista es un síndrome de Down y de alguna forma lo que queríamos era la integración, ¿verdad? Conseguir que desde los niños ya de 4, 5, 6 años pueda integrarse perfectamente lo que es el Down en la sociedad y las recomendaciones que hacen Down hemos tenido mucha relación con ellos para podernos aconsejar de cuáles son todas estas
Bueno, todos estos motivos de integración que tendrían los niños de Down con esto. Claro, es evidente que el autista no tiene nada que ver con esto, pero sí que me imagino que el tema de la integración también lo tendréis, en fin, muy en cuenta, ¿no? Para poder ver cómo encaja ese niño autista con el resto de niños de un colegio, por supuesto. Pues mira, en nuestro caso hacemos charlas gratuitas a claustros completos de profesores que nos llaman, a colegios públicos y privados. También después hacemos el estudio de la persona con TEA que hay incluida en el aula y tratamos de informar a todas las personas del alrededor cómo funciona, ¿vale? De qué manera está funcionando la información que procesa y demás, qué tipo de adaptaciones son las más pertinentes y hacemos talleres con los niños que conviven el día a día, ¿no? Los niños del aula, para que entiendan a su compañero, lo respeten, lo apoyen, lo asistan y que sean partícipes en la inclusión y en el correcto desarrollo de las personas con TEA. Ahora que Chimo decía lo de la televisión y las series, me estoy acordando de The Good Doctor. Claro. Imagino, ¿verdad, Aurora, que la habréis visto? Porque, si cabe, nos da una visión diferente, ¿no?, de lo que es el autismo. Sí, creo que es autismo, ¿no?, lo que tiene A ver, yo... A ver, ¿qué tienes que decir? He de confesar que soy poco de cine, no porque no me guste, sino porque invierto mi tiempo en lectura, en investigaciones, en formación, entonces yo no estoy muy puesta, pero las películas que yo he visto protagonizadas por personas con diagnóstico TEA o similares manifiestan una serie de características que cumplen algunos de los criterios de diagnóstico. Es decir, no podemos generalizar a que un protagonista de una película o de una serie ya cumpla un patrón y que todas las personas con esos patrones tienen TEA, o al revés, que todas las personas con TEA son así. Entonces, es maravilloso que el cine y los medios y la lectura esté basada en estos diagnósticos, pero no se puede generalizar. Sí, no se puede pensar que lo que le pasa... Sí, aunque también da otra cara que no sé si es producto de la enfermedad, y es el hecho de, por ejemplo, en este caso, ¿no?, el de Good Doctor, que es un médico muy preparado y un tío que tiene una memoria increíble. No sé si esto a veces es también característica de los TEA, ¿no? Bueno, pues primero que nada me vas a consentir que te diga, por favor, que no lo contemples como una enfermedad, porque es uno de los estigmas que estamos intentando romper. Tienes por razón, favor, Aurora, ¿vale? Tienes razón. Hablemos de trastorno o hablemos de otra cosa, porque si no, los propios familiares se van a mosquear, porque ya te digo, no es una enfermedad y es importantísimo que no lo grabemos. Y después, por otro lado, efectivamente hay personas con diagnóstico de TEA con una capacidad, una memoria, un procesamiento increíble, maravilloso, donde tienen capacidad para aprender, para ser los mejores en ciertas materias o en ciertos intereses y brillan de lo maravillosamente bien que pueden entender un tema o que pueden analizarlo o que pueden, no sé cómo decirte, que pueden aprender sobre un tema como puede ser la medicina o como puede ser la electrónica y convertirse en el mejor en ese ámbito. Sí, que a veces sus capacidades se disparan, ¿no?, en uno u otro sentido. Claro. A ver, una de las dificultades que tienen es ampliar intereses. En general, tenemos chavales o tenemos personas que tienen intereses muy concretos y que entonces en esos intereses se ponen las pilas y lo saben todo y están súper informados y estudian esos intereses, pero el resto pues no les apetece, no les motiva, no les genera curiosidad, ¿no? Entonces van a saber mucho de unos temas y de otros va a depender de cómo el entorno es capaz de hacerle motivar, de cómo el entorno va a hacer que se motiven y que quieran saber sobre ello, ¿no? De hecho, en los colegios es una de las problemáticas más comunes. Son muy buenos en 2 o 3 asignaturas y el resto no les genera ningún tipo de curiosidad. Y ahí dependerá de cómo los enganchan y cómo son capaces de mostrarles que merece la pena saber de otros temas. Bueno, esto nos da una idea de la complejidad, ¿no?, para tratar este trastorno. Claro, por eso necesitan también que la asistencia sea de larga duración, es decir, todavía en nuestra comunidad
digamos que se les atiende de forma pública aproximadamente hasta los 6 años, algunos incluso hasta menos edad. Entonces, es necesario que haya un apoyo a nivel gobierno, a nivel medios, para que realmente estén bien adaptados, y no solamente eso, sino que también puedan ser productivos dentro de nuestro sistema, es decir, pueden perfectamente desarrollarse como personas autónomas y contribuir en las mejoras de nuestro país. Y para eso hace falta que les demos los recursos y los apoyos necesarios en estas primeras fases, sobre todo como de despegue, vamos a llamarle así. Muy bien, pues Aurora Carbonell, fundadora y presidenta de YouCan, asociación de ámbito nacional especializada, repetimos, en tratar a personas con TEA, trastorno del espectro autista. Muchas gracias, Aurora. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, buenos días. Chao. Chao, buenos días.